Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Y antes de agradecer y presentar a las dos personas, ¿no se oye? ¿Así mejor? ¿Sí? Bueno, pues decía que muy buenas tardes y que antes de agradecer y presentar a las dos personas que nos acompañan en la mesa, agradecer, como es de ley, a Andrea Puente, la directora de la Fundación Gerardo Diego, su labor incansable, ¿no? Y el haber organizado esta jornada, junto a los merecidos agradecimientos que le tenemos que hacer al Ateneo, aunque hoy su presidente Manuel Ángel Castañeda no puede acompañarnos durante todo este tiempo. Volviendo a la mesa. Nos acompañan José Luis Bernal Salgado, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Extremadura, especialista en literatura del 27 y epistolarios de la Edad de Plata, que ha sido uno de los editores de la prosa completa de Gerardo Diego en Alfaguara y también autor de un ensayo monográfico sobre el libro dieguino Manual de Espumas, y es el responsable de la edición de la correspondencia de Gerardo Diego con otros escritores como Juan Larrea, Pedro Salinas o Jorge Guillén. A su lado se encuentra Elena Diego, primogénita de Gerardo Diego, que ha sido representante de los herederos del poeta en el patronato de la Fundación desde su creación, en 1992 hasta el 2008, y actualmente es la responsable del archivo personal de su padre, cuya valiosa documentación pues pone eficazmente a disposición de los investigadores que deseen profundizar en la figura y obra del poeta. Y además mencionar también que, aunque no se encuentre en la mesa, nos acompaña el vicepresidente de la Fundación Gerardo Diego y nieto del poeta, hijo de Elena, Juan Cuesta Diego. Sin más, para abrir el acto voy a dar la palabra al director general de Cultura y Patrimonio, Tono González Fuentes, y posteriormente hablará la alcaldesa, presidenta del patronato, y nos concederá unas palabras Gemma Igual Ortiz. Gracias. Claro. Bueno, muy buenas tardes. Me acaba de preguntar Gemma si me molesta que me llamen Tono. No me molesta en absoluto. Si me llaman Juan Antonio, hasta en mi casa no me van a conocer ninguno. Pero bueno, vayamos al grano. Yo creo que también lo lógico es dar las gracias, pero fundamentalmente, como Noemí ya ha dado las gracias a todas las instituciones, etcétera, al Ateneo, evidentemente, como siempre, que es nuestra casa, Manuel Ángel. Para los que somos socios siempre está abierto y, en fin, para todas las instituciones. Pero dar las gracias a vosotros, a ustedes, por estar hoy aquí en la presentación de este libro y en este acto. Quisiera dar las gracias, por supuesto, al profesor José Luis Bernal y, como no, dar las gracias a Elena. Elena, a la que, en fin, nos conocemos ya desde hace muchos años, cabeza y corazón durante mucho tiempo de la fundación dedicada a su padre. Yo creo que hoy, fundamentalmente, corazón en esta fundación. Durante mucho tiempo hemos compartido pues, escenarios, mesas, etcétera. Yo, como, vamos a dejarlo en poetastro, pero en fin, hemos compartido muchas mesas como estas en muchos actos. Y hoy tengo, pues no sé si la desgracia no, porque en fin, esto está aceptado, pero de estar como director general de Cultura y Patrimonio, gracias Noemí, que eso siempre me lo apunta, del Gobierno de Cantabria. Y la única cuestión es decirle a Elena, decirle a la Fundación, porque somos patronos de la Fundación, pues que nos tienes evidentemente a tu disposición, que el Gobierno de Cantabria, junto con el Ayuntamiento de Santander, pues vamos a estar detrás de la Fundación, en su desarrollo, en su futuro, que vamos a estar detrás apoyándote sin ningún tipo de ambages ni de dudas. Me he leído, no he terminado de leer el libro, he estado el fin de semana en Madrid. Entonces aprovecho los viajes en tren para leer. He leído otro y he empezado a leer este, pero lo tengo muy avanzado. Y tengo que decirles que me ha sorprendido porque pensé, viendo la cubierta, que es una foto preciosa de Elena acompañando a su padre, que iba a ser una especie como de memoria en torno, o de biografía de Gerardo Diego, pero hecha por Elena. Luego pensé que podía ser una especie de autobiografía de Elena a través de su padre. Y no es ninguna de las dos cosas, y esta es la paradoja, pero también es las dos cosas.
pero José Luis, me imagino, y la propia Elena nos lo comentarán ahora. Hay una frase, una palabra en el libro, no sé en qué capítulo, pero que me dio la clave para esta intervención, que es algo así como que es una especie, no es la palabra crisol, la tenía en la mente, pero es algo parecido. Y es que el libro es una especie como de, en fin, de figura geométrica con muchas caras, que tiene muchísimas lecturas, porque efectivamente puede ser una especie, o se puede leer, o tiene apuntes para conocer la vida de Gerardo Diego, también para conocer la vida de Elena en torno a Gerardo Diego. Es un libro que casi yo diría, y José Luis no creo que me desmienta, casi de crítica literaria, donde a través de poemas de su padre, muy bien elegidos, clave, habla de la biografía de su padre, de los asuntos que a su padre, al poeta, el gran poeta, el mayor poeta nacido en Santander que hemos tenido hasta ahora, asuntos clave, como puede ser la propia ciudad de Santander, el mar, la música. Un libro que lo que me ha sorprendido, y me puede decir Elena, no sé por qué te ha sorprendido, y tendría toda la razón, es que con toda la bibliografía ya existente en torno a Gerardo Diego, tesis doctorales, artículos en revistas, libros, etcétera, siempre piensas ya va a ser imposible decir algo más o menos nuevo o algo que realmente yo creo que pueda sorprendente o quedar. Pues yo creo que el enorme hallazgo y el enorme logro de Elena ha sido que este libro yo creo que es una obra ya fundamental en torno a la bibliografía de su padre. Va a estar entre los libros que sí o sí va a haber que leer a la hora de enfrentarse al conocimiento de la poesía y de la obra de Gerardo Diego. Que por cierto en este Ateneo, bueno, no se puede entender el Ateneo de Santander sin la obra de Gerardo Diego, sí a Gerardo Diego sin el Ateneo, no vamos a decir, pero yo creo que es fundamental y todos recordamos esa famosísima intervención de Gerardo, tú lo sabrás mejor, en torno a la nueva poesía, vamos a decirlo así, que fue revolucionaria y que realmente fue en ese momento, no recuerdo ahora mismo el año exactamente, pero en torno al año, la Primera Guerra Mundial, fue absolutamente, en la ciudad de Santander fue un acontecimiento y la prensa y tal, bueno, pues fue una verdadera polémica. Y nada, Gemma, bueno, la puedo invitar a subir, que me imagino que es la que me... Así que, Gemma, sube. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Tono. Y es verdad que cuando una conoce a alguna persona más por amistad, pues luego cuando alguien es autoridad hay que preguntar. Pues yo es que Juan Antonio no me sale, entonces le he preguntado muy humildemente, ¿a ti te importa que te llamen Tono? Digo que no me sale y me dice que no. Pues gracias a Tono en nombre del Gobierno de Cantabria. Y hoy es un día especial para la Fundación, especial para la ciudad de Santander y especial para volver sobre la figura de Gerardo Diego, que como muy bien ya se ha dicho, pues es el poeta. Creo que, en primer lugar, estamos en el lugar indicado, que es el Ateneo, porque Manuel Ángel y toda la Junta Directiva se ocupan y se preocupan de que la cultura siga siendo punto de encuentro muy periódicamente en esta sala, pero además de que haya eventos muy importantes como el de hoy, que nos vuelven a hacer sentir el orgullo de santanderino, el orgullo de esta ciudad, el orgullo de quienes han sido grandes y han llevado a la ciudad de Santander y a Cantabria y a España pues con sus letras y con sus libros. Agradecer también a todos los que están de manera telemática, porque siempre pues, nos acordamos de quien vemos la cara y además muchas caras conocidas y amigas del Ateneo, pero también a los que están de manera telemática. Y hoy, como presidenta de la Fundación Gerardo Diego, de verdad que es un honor. Trabajamos mucho las instituciones, el Ayuntamiento y el Gobierno para mantener la actividad en la Fundación Gerardo Diego, y está Andrea al frente de ello, con la tutela de la familia, como no podía ser de otra manera, y está Juan. Conocemos todos la obra de Gerardo Diego, todos los libros que tenemos, que se han escrito, que se escribirán, todos los investigadores que han ahondado en su figura, pero tenemos otra joya, que es ese sentimiento de primera mano, ese desde dentro, la familia, porque a veces lo que uno proyecta en su obra, en su libro, pues no da todo de sí, no se hacen sentimientos, no hay experiencias, no hay vivencias. Entonces yo creo que Elena nos lo debía, y nos lo debía, lo digo con cariño, nos debía porque ella es quien ha estado investigando en todo
lo que su padre dejó, quien ha estado colocando, quien ha estado ordenando, quien ha estado catalogando, quien custodia esa biblioteca personal con muchas cosas muy personales. Entonces, dentro en el seno de una familia, convivir con un padre que además es Gerardo Diego, encontrarse con Gerardo Diego, padre y poeta, en los documentos que ahora ha tenido que organizar y que catalogar, pues es algo que realmente es de una generosidad enorme que lo podamos plasmar. Cuando además se encuentra con un socio perfecto, como es José Luis, con el rigor, pues es el complemento perfecto. Así que creo que debemos de estar agradecidísimos a Elena, que además de mucha documentación y muchas horas también ha requerido mucho esfuerzo, porque lo que vamos a tener a partir de ahora es el otro Gerardo Diego desde dentro, que también es muy enriquecedor. También cuando se conoce a las personas, también cuando se conocen experiencias personales, también cuando se habla desde el corazón, se empodera al artista, se empodera al personaje, se le entiende de otra manera y estamos más cerca de él, con lo cual yo creo que después de lo que nos cuenten vamos a estar más cerca de Gerardo Diego. También es un espaldarazo y otra ilusión más para trabajar en la Fundación Gerardo Diego, y yo creo pues que como el vínculo de Gerardo Diego y Santander nunca se ha dudado, sino todo lo contrario, pues también como alcaldesa y como presidenta de la Fundación Gerardo Diego debo de volver a pedir que el vínculo de Elena y el vínculo de Juan, que me constan, siga estando, y tengamos que seguir trabajando para que ese vínculo con la ciudad de Santander esté, perdure y continúe. Así que en eso estamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Queridas autoridades, es un placer estar aquí en Santander en tan buena compañía, sentirse un poco en casa o mucho en casa. Querida alcaldesa, presidenta de la Fundación, querido director general, me resulta un poco extraño llamarte así, pero es como debe ser, protocolariamente, concejala, querida Andrea, gerente de la Fundación, representantes del Ateneo. Este libro realmente es un recién nacido, solo se ha presentado como tal presentación en Soria, en Expoesía, en el Casino de Soria, el pasado mes de agosto. No hacía frío en Soria, tampoco. Cuando presentamos el libro en el salón noble, salón de actos del casino, había una fotografía de Gerardo Diego al piano que nos estaba velando y vigilando. Aquí no hay una fotografía de Gerardo Diego, pero yo lo que he sentido, como la primera vez que vine a este Ateneo, hace ya demasiado tiempo, más de 2 décadas, es que Gerardo Diego está aquí. Tono lo ha citado antes. ¿Qué diría él al saber que 104 años después de aquella famosa intervención en este Ateneo, donde él alborotó conciencias, estaríamos hablando de él a través de su hija? Digo esto porque hay que decirlo, creo que es un poco mágico que una fundación creada sobre la figura de un grandísimo escritor, poeta fundamentalmente, tenga el recorrido, la historia que tiene la Fundación Gerardo Diego. Yo en este caso, como profesor, como investigador, como universitario, tengo que decirlo. Es muy extraño en el mundo del hispanismo encontrar una institución, hay muy pocas que funcionen como esta y que tengan un catálogo de vida como tiene la Fundación Gerardo Diego. Y eso solo se consigue cuando los patronos, como ha dicho la alcaldesa y ha dicho Tono antes, están verdaderamente detrás, empujando. Así que yo quiero dar la enhorabuena, siempre la doy a la familia, la doy a la Fundación, Andrea ahora, Andrea Puente, pero quiero dar también la enhorabuena a los patronos.
las instituciones, que bueno, han permitido que este vehículo, que nació, como todas las fundaciones, de forma tímida, ahora sea un auténtico bólido de carreras con un catálogo detrás espléndido. De manera que Cantabria, Santander, el Ateneo y la Fundación forman un pool muy poderoso con Gerardo Diego como enseña. Y yo creo que Gerardo Diego, cuyas relaciones con Santander, como todos ustedes saben, fueron buenas y no tan buenas, era una relación vital y por lo tanto no podía negarla, pero era conflictiva. Yo creo que Gerardo Diego en el siglo XXI estaría muy satisfecho de lo que al final ha ocurrido. Por lo tanto, me siento muy feliz de poder estar aquí ayudando a Elena a presentar este libro que yo he prologado simplemente, y quería en primer lugar decir esto, porque a veces no se dice y bueno, yo vengo del mundo académico y creo que puedo decirlo sin sospechas de ningún tipo, parciales ni imparciales. En segundo lugar, quiero destacar también, Tono en parte lo ha dicho con su inteligente lectura, porque él es poeta, claro, su inteligente lectura de este libro, aunque haya sido en tren, que le hubiera gustado mucho a Diego, claro, que era un viajero impenitente también en tren. Este libro podría ser una apostilla, utilizando algo que aparece en el título, a la gran bibliografía dieguina. Cuando yo decía antes que la historia de la Fundación es espléndida, lo digo por las contribuciones de rescate de Diego, de estudios sobre Diego que hay en el catálogo de la Fundación, que están en el mundo y son modélicas. Entonces esto podría parecer pues una apostilla a esa gran bibliografía dieguina ya en el siglo XXI. No es una apostilla. Es un libro sorprendentemente original. Es un libro que dice algo más, algo de lo que ya se ha dicho mucho, ¿no? Sobre lo que se ha opinado mucho por parte, y yo me quedo al margen, de grandísimos investigadores e investigadoras. Es un libro que aporta algo nuevo. Cuando discutimos el título, llegamos a esa idea de Gerardo Diego desde dentro, porque creo que es un título, un epítome que define muy bien la intención de esas apostillas, porque Elena lo hubiera titulado Apostillas, haciendo gala de su humildad, su deseo de invisibilidad, de no llamar la atención, que quienes la conocen pues sabrán que estoy diciendo la verdad. Y yo dije que no. Esto es un libro como la copa de un pino, como la copa de un ciprés, y no podía titularse simplemente Apostillas. Dejémoslo en el título, y yo en el pequeño prólogo digo que esto es mucho más que un mero comentario, una compleción de cosas de Gerardo Diego, de lecturas de Gerardo Diego, es mucho más que eso. Y por lo tanto, violentando su humildad impenitente y su invisibilidad, pues ella está teniendo que soportar, bueno, ya se había acostumbrado al ser vicepresidenta de la Fundación durante mucho tiempo, a ser visible, a estar presidiendo actos, a estar hablando de su padre, pero ahora ella es la autora. Entonces a mí me parece muy hermoso Elena Diego, y que sea en el título donde aparezca el nombre de Gerardo Diego. Yo creo que es un colofón excelente, porque no sé si va a publicar otra cosa, nos va a costar trabajo que publique algo, por eso digo que es un colofón excelente a una entrega a la figura de su padre en estas últimas décadas de la mano de la Fundación ejemplar. Porque yo también quiero destacar la función de la familia Diego. Ahora está Juan como vicepresidente, acogió el testigo de Elena. La labor de la familia Diego ha sido una labor ejemplar para los investigadores, para el lector, para el amante de la figura de Gerardo Diego. Una labor ejemplar, marcada por la inteligencia, la generosidad, la bondad que caracterizan a Elena. Por eso estas apostillas queríamos que viera la luz
porque además algunas de ellas ya habían sido publicadas en alguna publicación de la Fundación, prologando alguno de esos textos que en algunas de las colecciones de la Fundación ya se habían publicado, pero reunirlas, las más de ellas inéditas, reunirlas seleccionando de más textos que tiene Elena, ¿no? Haciendo una selección en un número redondo de 20 apostillas, donde hay una verdadera visión de Gerardo Diego desde dentro. Hay apostillas dedicadas a temas muy diversos, íntimos del poeta, comentarios de libros, de pasiones del poeta, que son poco conocidas por el gran público, pero que arman, son la argamasa de su construcción literaria, de su mundo poético. Al leer muchas de estas apostillas, uno ilumina a Gerardo Diego, ilumina libros de Gerardo Diego, poemas de Gerardo Diego que ya conocía, pero que ahora a esta luz nueva, esta iluminación nueva que Elena nos regala, lo que hace es darnos una verdadera efigie, un verdadero rostro de Gerardo Diego, a veces de la mano de cosas aparentemente insignificantes, pero que forman parte del mundo del poeta, como la postilla dedicada al gato, al reloj, al fútbol, cosas mundanas, de poco valor, pero que en el mundo de un poeta a veces son la semilla que hace crecer todo un árbol. Luego hay cosas mucho más serias o sesudas, ¿no? Hay cosas donde Elena se ha atrevido a parecer un poco más, un poco más. Ya las leerán, yo no quiero destripar nada, por eso lo que estoy haciendo es invitarles a leer estas apostillas, porque a veces hay cosas poco conocidas que Elena ilumina y ella aparece siempre de esa forma educada, tímida, un poco distante, pero aparece inequívocamente. Además el libro, además de esas 20 apostillas, el libro, contando con esa generosidad de la familia de la que hablaba antes, ha incluido un anejo documental espléndido. En ese anejo documental hay 2 capítulos dedicados a fotografías, una del árbol familiar, donde hay fotos que no conocíamos, fotos totalmente inéditas, que responden muy bien a esa idea de Gerardo Diego desde dentro, donde un capítulo esencial son las relaciones con su madre, desde el noviazgo hasta el matrimonio, etcétera. Hay también un anejo de fotografías, un álbum de fotografías donde hay fotografías de la vida de Gerardo Diego, ya, aunque algunas desde muy jovencito, pero del Gerardo Diego ya personaje indiscutible de la cultura contemporánea de este país, algunas de ellas conocidas y otras no tanto, como esa primera misa de Maruri, ¿no? que me sorprendió, o por ejemplo las del homenaje del Club Urbis, que lo conocemos, pero no tanto las ilustraciones, las fotos, ¿no? Y otras sí muy conocidas, ¿no? Y finalmente hay un apéndice de documentos, y ahí hay auténticos tesoros, porque hay documentos, manuscritos, autógrafos del propio Diego, cartas desconocidas, inéditas del propio Diego, pero luego hay algunas joyitas de Machado, por ejemplo, y hay algunos tesoros que no sé cómo Elena al final se ha atrevido a permitir que se publiquen, que son de su particular álbum que tenían las niñas y jovencitas en otra época, y que me parece una cosa maravillosa, que no sé ahora por qué los jóvenes, ya no diré niñas, ¿no? Antes eran las chicas, pero ahora serían chicos y chicas. No sé por qué no lo tienen, ¿no? Quizá porque ahora los héroes están en las redes sociales, en Instagram y en estos sitios, y no están en la figura de un gran escritor que llega a tu casa o que tú conoces en la presentación de un libro y al que vas a pedirle que te escriba algo en su libro o que te escriba algo en tu álbum, que luego va a ser un tesoro para toda la vida. Bueno, pues ahí tienen algunas de las cosas escritas en ejemplares de algunos grandísimos escritores. A mí me maravilla la dedicatoria de Azorín, por ejemplo, ¿no? Que es la última parte de ese anejo documental. Quiero finalmente, para dar la palabra a Elena, que es la auténtica protagonista, decir algo muy rápido sobre el libro, el objeto libro. Es un libro bellísimo.
editado por Sial Pigmalión. El editor me ha pedido que lo disculpe, era imposible que pudiera estar aquí, hubiera querido estar. Ha sido un libro hecho con mimo, en el que Andrea Puente ha estado vigilante y aconsejando la realización del libro. A ella le corresponde mucho mérito de que este libro haya sido un objeto tan bello al final. Yo creo que hay muy pocas erratas, no hay erratas, lo cual es un milagro. Alguna habrá, porque tiene que haber alguna errata siempre en un libro. Pero para que vean de esa belleza del libro, quiero mostrarles, como están viendo, la fotografía de la cubierta, que es una foto que está luego en el anejo, que realmente es un verdadero resumen, como decía al principio del libro, ¿no? Elena caminando ya con un Gerardo Diego mayor, un poco antes de morir, en los años 80 ya, en Ariège, en Francia, donde ellos pasaban los veranos en el Pirineo, caminando tras de su padre, en un paseo vespertino. Creo que este es un gran resumen de la vida de Elena junto a Gerardo Diego. Ella siempre ha sabido estar detrás de Diego. Nunca ha abandonado esa posición vigilante frente a Diego, y creo que esto ha dado sus frutos. Y el último es este libro, este espléndido libro que les animo a leer. Creo que estará, si no está ya en las librerías de Santander, les animo a leer porque merece la pena, para que conozcan a Diego de otra manera y a través de él conozcan a Elena Diego de otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por tus palabras. Tan próximas en sentimiento. Muchas gracias. Me siento emocionada, perdón, pero esta garganta se está despidiendo de poder hablar. Ya le pasó a mi padre los últimos años exactamente lo mismo. Yo por hablar demasiado, él no hablaba demasiado. Pero el forzar las clases, la voz en las clases, el tener obligatoriamente que hablar, termina pasando factura, y aquí está el resultado. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias, señor director general. Muchas gracias, señora concejala. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, tantos amigos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Andrea, siempre en un rincón escondidita. Este libro es fruto de una labor conjunta y quiero ante todo agradecer a cuantos han colaborado en él su impagable ayuda. Cuando reuní estos textos, escritos a lo largo de años, se los envié a mi amigo José Luis Bernal, catedrático de la Universidad de Extremadura y fino conocedor de la obra de Gerardo Diego. Les rogué me dijera si creía podía tener interés su publicación. Como tardaba en contestarme, supe luego las razones más que justificadas que no se la habían permitido. Deduje que su silencio prudente me invitaba a renunciar a mi propósito y le escribí una carta muy meditada, comprendiendo su incómoda postura al tener que desengañarme. Su inmediata reacción fue absolutamente esclarecedora. Nada de lo que yo había supuesto, y conocidos los motivos de su silencio, fue todo ánimo para mí. Se puso personalmente manos a la obra y trabajó para poner a punto el texto para su edición, puntualizando referencias bibliográficas
y demás obligaciones académicas que yo había obviado. Buscó un editor, su amigo Basilio Rodríguez Cañada, que ha sentido mucho no poder estar aquí esta tarde. Este, en su editorial Sial Pigmalión, encomendó la edición a la muy cuidadosa Verónica Vilaverde, que mimó y cuidó hasta los más mínimos detalles. Desde Santander, la Fundación Gerardo Diego ofreció de inmediato su ayuda y Andrea Puente, su directora, puso su experiencia editora y su exquisito gusto en el diseño y siguió muy atentamente el proceso de su realización. Como ven, me he sentido muy arropada y estoy profundamente agradecida a cuantos han hecho posible, a mis muchos años, esta aventura. El estar invitada a presentar hoy en Santander, en este histórico Ateneo, este Gerardo Diego desde dentro, unas modestas apostillas, a pesar de lo que diga José Luis, me llena de confusión y gratitud. Siento que la sombra de mi padre me ampara aquí de forma muy explícita. Su recuerdo está muy vivo en Santander, cuna y palabras suyas, y se hace especialmente presente en este Ateneo, que fue testigo privilegiado de toda su larga y fecunda vida artística. Ya Tono se ha referido a esto. Ya en el año 1919, un jovencísimo Gerardo de 23 años la iniciaba en este Ateneo, descubriendo apasionadamente nuevos horizontes, mientras preparaba su futuro profesional, intentando el entonces difícil reto de aprobar unas oposiciones a cátedra de instituto. En la tertulia del Ateneo de Santander, intercambiaba entonces también ideas con su admirado y querido don Enrique Menéndez Pelayo, hermano del muy brillante don Marcelino, así como con jóvenes José de Ciria y Escalante y Pancho Cosío, sus grandes amigos, entre otros muchos. Aquel mismo año, el 16 de mayo, ofreció en este Ateneo un recital poético en el que presentó poemas de sus ya 2 líneas de creación. Leyó sus nocturnos de Chopin, así como poemas del nuevo creacentismo, según reseña el diario Montañés. Una conferencia pocos meses después, siempre aquí en el Ateneo de Santander, el 16 de noviembre, la poesía nueva, a la que ha aludido Tono, hará al Ateneo testigo de una apasionada disputa literaria en la que el ponente de las novedades será considerado apóstol sincero, pero de sandeces para algunos, según reseña la prensa. A lo largo de sus muchos años de vida, cuántas escapadas a Cantabria, si había invitación a algún acto cultural, muchos aquí en este Ateneo. Y si no, cuando sus muchas obligaciones se lo permitían, unos días en Santander, disfrutando del paisaje amado, para ver a su hermana Flora y también para poder estar y charlar con sus muchos amigos. Recuerdo, en vacaciones, nuestras visitas familiares a tía Flora, allá arriba en la enseñanza. Después de una larga espera,
El tempo conventual era así. Allí estaba, detrás de 2 rejas, con su amplia toca blanca, su sonrisa y palabras tan afectuosas, al corriente de nuestra vida y avatares, que traspasaban sin problema los muros de la clausura. Siempre salían regalos. Jaulas de fino papel de colores o payasos que giraban alrededor de un palillo. Tesoros para nosotros. Años después fue con mis hijos la visita, Juan lo recordará. Ya no había regalos, pero tampoco rejas, y el gozo del encuentro era para mí siempre el mismo. Toda su vida estuvo mi padre umbilicalmente unido a su familia y a su tierra. No se le puede entender sin esta realidad, y su recuerdo en este libro da buena fe de ello. He tenido la dicha de vivir muchos años felices a su lado, disfrutando de su presencia, pero sin detenerme en su obra. La fui conociendo, es cierto, al compartir su gozo cuando nacía un nuevo libro, un nuevo hijo con alas, como lo llama, pero sin dedicarle a éste la escucha y atención que merecía. Los muchos trasiegos con los que nos atrapa la vida no me lo habían permitido, y su humildad y sencillez no transparentaban lo mucho que su quehacer atesoraba. Pero cuando ya no estuvo a nuestro lado, ¿cómo reencontrarlo? ¿Dónde buscarlo? Al ser la mayor de los 6 hermanos, familia de tímidos, me tocó acompañar a mi madre en actos de homenaje al poeta. Pronto me vi, por expreso deseo suyo, con la responsabilidad de compartir con mi hermana Isabel el de velar por la obra de nuestro padre. Ardua y amplia tarea nos esperaba. Ante todo, publicar al fin su poesía completa, en cuya preparación tanto trabajó él sin llegar a ver su realización. Por feliz iniciativa de Jaime Salinas, que lo consiguió en Aguilar, y deseaba ofrecer la obra realmente completa, había que ordenar la cuantiosa y dispersa obra en prosa para una edición que permitiera darla a conocer. A este quehacer se añadió pronto el tener que atender también a los requerimientos de la recién creada Fundación Gerardo Diego, aquí en Santander. Todo ello propició que al fin tuviera que detenerme en su amplia y tan varia obra. Jubilada pronto de mi labor docente, podía al fin centrarme en su descubrimiento. No calibré la inmensidad de la tarea que me esperaba, pero tampoco sospeché la felicidad que me iba a aportar. Allí estaba mi padre, su espíritu más vivo que nunca para mí. Este libro es fruto de esa búsqueda. Por un lado, del descubrimiento de su cuantiosa obra en prosa, que me permitió reencontrarle y conocer mejor la realidad y riqueza de su obra, de su vida. A requerimiento de la Fundación Gerardo Diego tuve que escribir algunos de los textos aquí recogidos. Otros posteriores le presentan, dentro de su entorno familiar, tan esencial en él, con aquel trasfondo de una sociedad, reflejo de sus aficiones
y admiraciones. En su prosa y en sus versos siempre está él, Don G, para mí. Don G o Tomper. Me firmaba así, a veces en cartas. Don G, así le llamaban las alumnas de Beatriz Galindo. Fácil. Y Tomper, en todas las familias hemos oído a las madres decirle al hijo, dile a tu padre, eso pregúntaselo a tu padre. Bueno, como mamá era francesa, demande a ton père, di a ton père. Entonces papá firmaba Tomper. En sus versos y en su prosa siempre está él. Para mí, consolador y gozoso reencuentro con un pasado rico y muy feliz. Mi temor es que esta visión, este retrato desde dentro, sea poco objetivo. Confieso honradamente que es inevitable, al ser el intérprete tan partícipe de muchas de esas emociones. Al ser antes hija que filóloga, las apostillas a sus versos me nacen también desde dentro. Ustedes sabrán juzgar y restituirle al retrato verdadero los rasgos que yo haya podido deformar. Y les agradezco su interés por conocer a Gerardo Diego también desde este nuevo punto de oteo de una obra tan extensa, varia y compleja como la suya. Quisiera terminar reiterando mi agradecimiento a la Fundación Gerardo Diego, a sus patronos, al excelentísimo Ayuntamiento de Santander y al Gobierno de Cantabria, su apoyo a esta edición. A Andrea Puente, su directora, mi gratitud por su diligente y eficaz gestión, como su estrecha colaboración con el editor para conseguir una pulcra y bella presentación. Yo no he encontrado ni una errata. A José Luis Bernal, uno de los mejores y más sensibles estudiosos de la obra de Gerardo Diego, tan fiel amigo de la hija. Mi gratitud por su apoyo y colaboración. Sin él, no estaríamos hoy celebrando este Gerardo Diego desde dentro. A todos ustedes, gracias por acompañarnos esta tarde en la presentación de mis osadas apostillas. Muchas gracias a todos. Yo no sé si es posible. Si es posible, yo por mí encantada. Habitualmente lo que lo enriquece, creo yo, que siempre es el coloquio, porque podemos decir, unas veces con error, pero la mayoría de las veces con pasión, de querer hacer cosas. Y yo, en este caso, quiero aportar a esto mi admiración por la familia de Gerardo Diego, nuestro poeta, nuestro narrador. Y yo, como amante del queso y apóstol de los quesos de Cantabria, por lo cual te llevo trabajando mucho tiempo, nadie en el mundo dijo en tan pocas palabras tan cosas tan bonitas de amor. Quesucos de las pasiegas, recostados y cuidados sobre avellanes como si fueran niños pequeños. Muchas gracias a don Gerardo Diego y a todos vosotros por difundirlo. Nosotros, en la Cofradía del Queso de Cantabria, siempre tenemos presente esto porque está lleno de amor. Gracias. Muchas gracias.
efectivamente hay en sus versos tanto canto a lo pequeño, a lo amado, a lo admirado, que es muy, muy emocionante, y el que se sepa valorar esa atención a lo mínimo, a lo tan discreto, es muy importante. Muchas gracias. Después de escribir el libro, ¿qué Gerardo ha salido de ahí? ¿Tu padre lo has visto de otra manera? Después de escribir de recoger tantísimo material de él, ¿cómo has visto a tu padre? El escritor, ¿viste al escritor? El padre ya lo has tenido siempre. Descubrí en el escritor todo lo que yo como hija había vivido a su lado. La cantidad de versos que me recuerdan momentos de nuestra vida es esa visión desde dentro, ¿no?, de la obra, de decir, esto lo dice porque a mí me recuerda esto, está aludiendo a que hay que haberlo vivido a su lado para saberlo, porque si no, desde fuera es muy difícil, ¿no?, el calibrar lo que está diciendo. Creo que ha sido ese descubrimiento lo esencial, ¿no? Descubrir todo lo que esconde de realidad vivida lo que él escribe. Lo dice en su autorretrato, ¿no? Todo lo que está ahí fuera, dentro calca, todo lo que está fuera, ahí estaba. Esa ósmosis entre vida y obra está, yo creo que, por lo menos para mí, es evidente. Buenas tardes. Se me ocurre, Elena, que me gustaría que nos contaras, porque es muy divertido, cómo surgen las ginogepas. Yo te lo he escuchado a ti, por si acaso alguien no lo sabe, y creo que este puede ser el momento. Gracias. Hace poco me preguntaba una persona, dice, es que hay un término de los poemas de tu padre que yo no entiendo, ginogepa, y lo he buscado en el diccionario, lo he buscado desesperadamente y no encuentro la palabra ginogepa. Digo, no, es que es una palabra exclusiva de mi padre, es un invento suyo. En Santander, en un examen, en Gijón, esto es la etapa de Gijón, cuando estaba mi padre de catedrático en el Instituto de Jovellanos, un alumno le preguntó mi padre a un alumno por las serranillas. Y entonces empezó el chico con mucha buena fe. Moza tan fermosa, non bien la frontera, como una vaquera de la... Y el pobre allí se le había escapado de dónde era la vaquera. De la ginogepa. La finojosa lo transformó en la ginogepa. Y le hizo tanta gracia a mi padre aquello, que ya el término de ginogepa se lo apropió para expresar poemas jocosos, poemas sarcásticos, poemas a veces de crítica, hay alguno
de crítica contra el pirulí, que detuvo tantos años alejado de Santander. Los pinchos de Peña Cabarga, que ya fue una visión adelantada de lo que hoy estamos viviendo de forma apasionada, ¿no?, por una parte importante de la sociedad, pero que en aquella época todavía no se tenía tan en cuenta. Y esa es. Pero siempre, aunque sea de burla, aunque sea eso jocoso y demás, nunca es hiriente, no, siempre. ¿Vale, Marisa? Sí, y es muy interesante la pregunta porque es una muestra del Diego divertido, del Diego lúdico, ¿no? Que parecía muy serio, muy tímido, muy serio, pero era realmente un intelectual con muchas facetas, ¿no? Y luego la invención de seudónimos para esconder también uno muy santanderino, ¿no? El Jaime Atarazanas. Entonces, esos vínculos de los que hablábamos antes están muy presentes en su obra. Esto no se entendió durante mucho tiempo. O si era blanco o si era negro. Y no se podía ser blanco y negro cuando uno quería, ¿no? Hacer lo que le daba la real gana poética. Esto que ahora nadie duda de ello, pero él lo sufrió de manera de crítica. No se entendió esa variedad de Diego. Y luego la intervención que ha hecho el caballero, que me ha parecido muy interesante, yo la comparto porque cuando presentamos el libro en Soria, yo me monté en el trenecito para bajar al Duero y no tener que subir la cuesta porque hacía un calor en Soria horroroso. Y a mí me emocionó que el tren que te iba contando las cosas que veías iba recitando versos de Diego y de Antonio Machado. Entonces, yo invito, no sé si Santander hace algo parecido, pero a veces los poetas te conmueven, ¿no? Y los turistas no son tan tontos. Entonces yo creo que a mí me resultó fascinante. Y la gente iba en el trenecito, que hasta los niños iban embobados, escuchando. Y Diego tiene un Santander poético espléndido, ¿no? Gracias. Bueno, se oye. Bienvenida a Santander, tú lo sabes. Que no te lo digo yo, te lo dicen los que están aquí y los que no están también. Hay dos acontecimientos en la vida de tu padre que siempre me sorprendieron. Uno de ellos fue cuando una tarde no llegaba a casa. Pero hombre, la 1, las 2, las 3, pero si este hombre es de costumbres, claro, algo le habrá pasado, todos esperándole. Y llega muy tarde y dice: ¿dónde has estado? He estado con Narciso Yepes toda la mañana. ¿Y de qué habéis hablado? Y dice: de nada. Había estado toda la mañana los dos juntos con sus... Y otro de los acontecimientos que sorprenden fue cuando, sorprendentemente, no sé por qué, se le dio por muerto. En la prensa entera apareció en todos los titulares: el gran poeta Gerardo Diego fallecido y tal igual. Y lo leyó. Y le preguntan ya cuando era mentira. Y le preguntaron: pero don Gerardo, ¿usted qué opina de eso? Dice: ya sé lo que van a decir de mí el día que me muera. Eso del silencio con el amigo no era con Narciso Yepes, al que también conoció y admiró mucho, sino con su grandísimo amigo Regino Saiz de la Maza. Era con Regino. Y efectivamente, estuvieron paseando los dos una mañana en el Retiro. Y cuando volvió a casa, le preguntó mi madre: ¿y dónde has estado, Gerardo? Dice: qué tarde más buena. Qué bien lo he pasado. He estado con Regino en el Retiro. Pregunta lógica de mi madre: ¿qué te ha contado? Se queda mi padre perplejo y dice: no hemos hablado. Pero lo más curioso es que llega Regino a su casa
y le pregunta a Josefina, ¿qué tal? Dice, qué bien lo hemos pasado Gerardo y yo esta mañana. ¿Qué habéis hecho? Pues hemos estado paseando por el Retiro. La misma historia, calcadas las palabras. Pues no hemos hablado. Habían estado felices el estar el uno con el otro, los dos músicos, supongo que escuchando pájaros, escuchando el viento, escuchando no sé qué, felices. Una tarde, una mañana especialmente feliz. Es muy bonita, efectivamente, la anécdota, lo esencial lo tenía usted muy claro, efectivamente. Hablando de la ironía de don Gerardo, como describe una comida entre su abuela en Polaciones, en la casa del cura de don Vicente, describe la comida aquella comiendo unas sardinas y el obispo protestando porque estaba en la comida hablando y de repente cantó el gallo, ¿no? Y lo describe de una forma deliciosa en la que dice, esos gallos tenían que estar aquí, no las sardinas, que ya las tengo en Santander. La ironía elevada a poesía en este caso. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Quisiera saber si su padre tuvo algún deseo de vivir en Estados Unidos o en Latinoamérica como otros poetas de su generación, por ejemplo, Pedro Salinas, Jorge Guillén. No sé cuánto tiempo pasaría él en el extranjero, pero quisiera saber si compartió esa experiencia con sus amigos, con los poetas de su generación. Bien, los poetas que usted ha citado vivieron en Hispanoamérica a raíz de la guerra civil, refugiados allí. No era el caso de mi padre. Mi padre vivió en España. Durante la guerra civil estuvo en Francia porque les pilló veraneando pues en un pueblo cercano a este que aparece aquí en la cubierta del libro, en La Guiers. Mi madre era francesa y aquel mes de julio se fueron, como se solían marchar todos los años, a pasar los 3 largos meses de las vacaciones escolares allá en Santagay, que era el refugio de la familia. Y aparte de esos años en Santagay, mi padre vivió, si no, siempre en España, con muchos viajes fuera de España, evidentemente a lo largo de su vida, muchos a Hispanoamérica. El año 58 pudo por fin ir a México y reencontrarse con sus amigos, reencontrarse con Cernuda, con Emilio Prados, con Alto Laguirre, con León Felipe, etcétera, con Moreno Villa, exactamente. O sea que fue un reencuentro feliz y se habla de él un poco en este libro, en uno de esa amistad en el grupo del 27, que según algunos se rompió completamente por la guerra civil y no es cierto. Y no es cierto, y ahí hay un testimonio muy claro de que esa amistad siguió existiendo. Si hubo fricciones porque las ideas en momentos de gran tensión eran distintas, esas no rompieron la amistad estaba por encima de aquello y siguieron siendo amigos toda la vida, vamos, y hay testimonios claros en este libro de todo aquello. Sí, hola.
quería que me dijera si cantaban canciones montañesas o tocaba su padre al piano alguna melodía de aquí, de Cantabria, o qué relación tenía con el folclore. Con mi padre cantar, si cantaba era poniendo las notas. Sol, fa, mi, ca, ra, ta, 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 ta. Algo, por ejemplo, La trucha de Schubert, ahí había un que le encantaba y poniendo siempre las notas musicales. En el piano tocaba composiciones de compositores, ¿no? No improvisaba él al piano, siempre era... Y entonces dentro de eso, pues hay compositores que han recogido melodías populares y esas pues las tocaba también, claro, cuando tocaba y le apetecía, pues era eso. Pero con el folclore tuvo mucha relación, hubo durante muchos años una cosa que se llamaba coros y danzas, en la que en todos los lugares de España, de norte a sur y de este a oeste, islas incluidas, había grupos que preparaban bailes y canciones populares del lugar. Y se hacía un concurso al final en Madrid y había premios y demás. Y mi padre formó parte, le interesaba el folclore, le interesaba todo eso, formó parte del jurado que decidía por los premios. Y como a mí me gustaba mucho bailar, pues me llevaba con él a ver aquellos espectáculos, que eran preciosos. Solo ver la variedad de trajes que representaban la personalidad de cada región, la personalidad de cada región se vivía a través de los trajes y a través de los bailes, desde la mesura de algunos hasta el brinco de otros. Era un espectáculo increíble, ¿no? O sea que a mi padre sí le interesaba. Poner punto final al acto y es lo que vamos a hacer. Dar las gracias a todos ustedes por su presencia, dar las gracias, por supuesto, a José Luis. Y se me olvidó antes de decir que en torno a Elena, se lo escribí una vez en un correo electrónico que yo no lo he olvidado, evidentemente. Y es que quien conoce a Elena conoce a un ser que ya no se le quita de la mente, digamos, ni de la experiencia vital. Y yo creo que si había alguien hoy en la sala que no la conocía, no me quitará la razón. Es alguien cuyo contacto hay algo, no sé, un magnetismo o algo que hace que sea una persona absolutamente inolvidable. Y que esta charla y esta presentación va a estar en la mente y en el corazón de todos nosotros, pues hasta que desaparezcamos. Así que, en fin, que tarde mucho tiempo en ser esa desaparición. Muchísimas gracias. Exacto.